quizás esto estaría provocando la posible deserción. Y si dentro de la matemática que manejan en la Asamblea ya no están también los de Avanza, podría implicar que ese 92 realmente sea muy crítico en estos momentos. Bueno, a ver, definitivamente el anuncio del presidente Correa sobre la transitoria al proyecto de enmiendas te genera una cantidad de variables en lo político que es impresionante, ¿no? Porque por un lado, los asambleístas verían mermada, eliminada, extinguida su posibilidad de reelegirse, acto seguido, lo cual ya es un problema político, como tú lo sabes. Y económico, ¿no? Y económico. Para ellos, porque son 4 años, $250,000 fácil que pierden. Económico también, por un lado. Por otro lado, el tema de que la futura asamblea, sin el presidente Correa liderando las listas, ni de lejos Alianza País va a obtener las 2/3 partes. Mayoría. Ni de lejos. La tercera sería, en mi concepto, que la oposición se disemina, porque si la oposición no tiene frente a ellos en el proceso electoral al cuco, frente al cual se han preparado, frente al cual se han armado, frente al cual lo han venido desgastando paulatinamente, eso significa que ya las concertaciones que se han hecho y los compromisos que se han hecho ya no van a funcionar. En todo caso, se diseminan y los precandidatos pudieran surgir a montón, pensando que sus posibilidades ante la ausencia del cuco pueden haber aumentado. En cuarto lugar, el sucesor de Rafael Correa, si es por la 35, va con libreto. ¿De quién es el libreto? ¿Va con el libreto de Correa? ¿Va sin el libreto de Correa? ¿Tiene autonomía? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde puede llegar? La quinta variable, ¿qué va a hacer Rafael Correa? Rafael Correa se va a quedar quieto, esperando un posible retorno futuro. Va a intentar de alguna manera participar en política, ser asambleísta, querrá ser alcalde de Guayaquil. En definitiva, o sea, hay una cantidad de variables de muy pocas certezas. Pero dentro de la práctica constitucional, ¿crees tú constitucional que se quiere incorporar ya al segundo debate una materia que no ha sido tratada en el primer debate? 1, 2, de que no ha sido de alguna manera tampoco aprobada por la propia Corte Constitucional, y 3, se le dé un tratamiento como que si fuese una ley para que se incorpore a las enmiendas una disposición transitoria? A ver, yo pienso que de lo que ha citado, lo más importante es el tema del control constitucional, porque acordémonos que el proyecto de enmiendas pasó por la Corte Constitucional y esta ejerció su atribución del control constitucional, que lo que significa en pocas palabras es ver qué procedimiento se le daba a las enmiendas, si iba a consulta popular o si podía ser un tratamiento legislativo. El momento que el proyecto pasó por la Corte Constitucional y la Corte dictaminó, encerró los textos de los proyectos. Que no se podían ni una palabra quitar o aumentar. Pero hasta qué punto, mientras no altere el fondo que ya fue estudiado por la Corte Constitucional, mientras no altere el fondo, pueden aplicarse aditamentos de forma. Yo diría que es posible. Yo personalmente pienso que es posible. Mientras no altere el fondo sobre la cual la Corte ya dictaminó el procedimiento a seguir, mientras sean cuestiones de forma, pueden efectuarse. Es lo que yo creo. Es que al menos en el tema de la reelección indefinida, si posponerla para el 2021, que pueda ser aplicada, significa no modificar la Constitución, pues, hoy. Entonces ahí no hay ya ninguna enmienda, pues. Si no entraría en vigencia hoy, si no llega el 21, no está pues reformando ni está haciéndole una enmienda a la Constitución. No, si estás reformando el texto, lo que estás haciendo es poniendo una transitoria para dilatar el texto, para dilatar su vigencia, mejor dicho. ¿Ya? O sea, estás cambiando el texto y el cambio de texto está aprobado. ¿Y en tu criterio eso es enmienda o reforma? Es enmienda. Enmienda. Es enmienda. Sí, yo alguna vez dije, y lo he venido diciendo públicamente, que para mí el problema no está en lo legal, para mí el problema está en lo legítimo. ¿Ya? Es decir, yo creo que ese es un proyecto que debió pasar a consulta popular. Por la legitimidad. Por sanidad. Por la legitimidad, sí. No por la legalidad. No por la legalidad. Sí, yo siempre dije lo mismo. Y en el tema, por ejemplo, de que la comunicación no sea un derecho sino un servicio, ahí sí hay un cambio fundamental, pues. ¿Es reforma o enmienda? A ver, hay que ver hasta qué punto esa reforma de convertir a la comunicación en un servicio público genera consecuencias prácticas. Porque la comunicación es un derecho. Y un derecho cuando es individual. A ver, cuando es colectivo sí es un servicio. Pero cuando es colectivo también es un derecho. Pero es el derecho a oír y el derecho a investigar y difundir. Esa es la información. Pero desde el punto de vista de los medios es un servicio, pues. Desde el punto de medios, claro. Sí, pero es una empresa, pues. Claro.
Pero también es una empresa. Por eso te digo, si es individual es un derecho. Y cuando la manejan un grupo es un servicio. Claro. Pero hay que hacer esa diferenciación. Pero hay que ver qué consecuencias prácticas, porque una cosa es lo que diga la Constitución de manera teórica y otra cosa es, a base de ese dogma o de ese principio teórico, qué efectos prácticos va a tener, más allá de lo que ya tiene. Ahora, se ha insinuado, no se insinuó, se ha dicho ya, de que este tema de la reelección, etcétera, ha provocado, días pasados, la semana pasada ya provocó movilizaciones a nivel casi nacional. Las principales ciudades del país se vieron ya un poco alteradas por la presencia de manifestaciones masivas, porque hay que ser objetivo. Yo he visto los videos y he visto bastante gente, no son 4 pelagatos como salen en algunos, y con todo respeto a la gente que participó, no lo quiero de ninguna manera discriminar, pero ahora se anuncian ya inclusive nuevas manifestaciones y que van a asistir incluso donde se quieran tratar este tema de las enmiendas, si es en Quito, si es en Montecristi, y inclusive ya se habla de un paro indefinido por parte de organizaciones indígenas. Este tsunami social que está provocando este tema, agregándole estos otros ingredientes de crisis económicas, etcétera, agregándole también el tema de los militares, ¿no crees tú que se está combinando una especie de tormenta perfecta que podría desestabilizar el orden democrático? A lo mejor por eso es que justamente Rafael Correa piensa tranquilizar las aguas y no candidatizándose. A lo mejor va por ahí el tema, ya, por un lado. Por otro lado, yo o sea, por ejemplo, si el tratamiento en las enmiendas sale de Quito y se va a Montecristi, o sea, yo no creo que las marchas sociales vayan a tener mayor efecto. Una cosa es Quito, otra cosa es Montecristi. Entonces, no sé, hay demasiadas interrogantes a plantearse. Lo que yo sí creo es que Rafael Correa, más allá de los elementos que tú citas, tiene una votación muy dura, con un porcentaje nada despreciable como para reempezar una campaña política. Y yo lo que no estoy de acuerdo es con determinados comentarios de que hace lo que hace o hace lo que está haciendo es justamente porque se siente débil. Yo eso no creo. Yo creo que un 25 o 30% de votación dura, que no le pongo menos a Rafael Correa. 32 según la última encuesta. Por eso te digo, a vuelo de pájaro, yo le calculaba 25, 30, 35 de votación dura. Para empezar una campaña electoral, siendo Rafael Correa muy buen campañista, para mí no es nada despreciable. Ahora, el único problema es que en el ámbito político sí habría que revertir su propia historia, 9 años, que son sus principales enemigos, que van a estar de alguna manera visibilizados ya en la campaña. Y las dificultades económicas y una serie de cosas. O sea, yo no digo que sea fácil, pero yo tampoco creo que por débil es que no participa. Ahora, yo no lo creo. Para ir culminando ya la entrevista, dentro del ámbito de las enmiendas que se está planteando, que yo no le veo allí ningún problema el que se quiera o no de manera indefinida, si bien es cierto, yo soy un civilista y demócrata a ultranza, en donde creo que la alternancia es fundamental para fortalecer los liderazgos en cualquier sociedad, cosa que debilitaría el tema de la reelección indefinida, sobre todo en ese ámbito. Yo sí creo que aquí debe de alguna manera es proponerse cambios fundamentales a la ley de elección, al Consejo Nacional Electoral, de poner límites, por ejemplo, en el uso de los recursos a aquel que está detentando una función y quiere reelegirse. Porque si hablamos de que es fundamental también dentro de la democracia la equidad, no es justo porque el que esté en funciones tenga derecho a hacer uso de helicópteros, aviones, guardaespaldas, movilizarse, y qué sé yo, y el otro está en desventaja. ¿Y cuál es tu criterio en este ámbito? Sí, tú has tocado 2 puntos importantes. Primero, a ver, yo no creo que sea semánticamente correcto hablar de reelección. Yo creo que lo preciso es hablar de recandidatización, porque realmente el que elige o reelige es el pueblo, es el voto. En última instancia. Aquí lo que se está discutiendo es si alguien que ya fue elegido puede volver a participar. 1, 2, recordemos que el derecho a ser elegido es un derecho político, sí. ¿Ya? Y por lo tanto yo no le veo razón para discriminarlo, para conculcarlo. O sea, si alguien quiere recandidatizarse varias veces, puede hacerlo. 3, el tema de que Rafael Correa ya no participe, como que le quita un poco de piso a la oposición, porque justamente la lucha contra las enmiendas era para que Rafael Correa no participe. Si ahora voluntariamente no lo quiere hacer, ¿hasta qué punto las movilizaciones son válidas? O sea, tienen sustento. Esos son los 3 puntos frente al primer tema que tú tocaste. El segundo tema, Consejo Nacional Electoral, definitivamente hay que hacerle reformas al Código de la Democracia, no tanto en el orden teórico,
sino en las auditorías y controles que se tienen que hacer. Lo que pasa es que hay un instrumento, un recurso absolutamente válido que debe funcionar con el Consejo Nacional Electoral, que es la Contraloría. En tanto, la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral no se movilicen de la misma forma, no auditen de la misma manera el uso de los recursos públicos para campaña, no creo que haya mucho que decir. Y no va a haber otra edición de que exhorto para que no me exhorten. ¿Cuál es el exhorto para que no? ¿Te acuerdas que en la elección última el presidente Domingo Paredes exhortó al presidente que no haga la sabatina? Y el presidente le contestó: yo lo exhorto a que no me exhorte. Sí recuerdo, así es. Amparado en que no existía una ley que prohíba que el presidente hasta el último día haga campaña, siendo en ese momento él la máxima autoridad. Porque claro, y definitivamente estaba movilizando recursos públicos para campaña, eso es verdad. Por eso entonces debería tipificarse de manera explícita para que todo el mundo cumpla lo que tiene que cumplir. No te puedo discutir porque no sé, en este momento no me viene a la memoria si existe la norma o no existe. Es decir, el argumento de ellos es que no estaba... No había ley que les prohíba. En ese momento no había norma, no sé si ahora la haya, no conozco. En todo caso, queremos agradecerle al doctor Javier Zavala Eca por su comparecencia aquí en Teleradio y le deseamos un feliz día y éxitos en la semana. Gracias a ustedes por la invitación y feliz Navidad y próspero año nuevo. Ya vamos a tenerlo siempre al doctor Javier Zavala porque ha sido muy interesante escuchar sus criterios y sobre todo educar al soberano. Vamos al corte.